La medicina es una ciencia desde la cual se puede influir de manera positiva a cualquier persona en este planeta. Puedes ayudar a cambiar su estilo de vida, puedes mejorar su salud y mejorar su calidad de vida. Puede considerarse probablemente una de las ciencias más nobles y que mayor aporte le ha dado a la humanidad según sus avances científicos. Sin embargo, bajo el manto de la medicina también se han cometido grandes atrocidades. Amparados bajo el paraguas científico, muchos actos terribles han sido cometidos a lo largo de la historia. Caso muy particular es lo sucedido alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, teniendo como excusa esta época un poco oscura de miedo y de terror, vamos a revisar la historia de aquel considerado como el ángel de la muerte, Joseph Mengele. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal. Yo soy Kat, médico general de Bolivia, y hoy, como ya les adelantaba al principio, vamos a revisar la historia de uno de los médicos más atroces que ha podido concebir este mundo. Es bien sabido que durante la Segunda Guerra Mundial se cometieron grandes crímenes en contra de la humanidad, en específico contra ciertos grupos como los judíos, los gitanos, los homosexuales, etc., teniendo como excusa que una raza era superior a todos ellos. Y buscando cualquier justificación empezaron a introducirse en el campo científico para hacer experimentos que realmente rozan lo insufrible. Pero bueno, revisemos quién fue este señor y qué actos atroces cometió. Antes de continuar, quiero recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí. También estarán linkeadas en la parte de la descripción del video. Tengo TikTok, tengo Instagram, tengo página de Facebook que está ahí medio activándose. Te aconsejo que me sigas por cualquiera de ellas porque siempre estoy subiendo contenido. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero hacer un disclaimer. Ya he tenido la oportunidad de tocar temas relacionados sobre todo con médicos alemanes del partido. Y muchas veces he recibido comentarios de personas que se cuestionan mucho que por qué deberíamos seguir castigando las actitudes de estas personas. Incluso en algún momento llegué a hablar sobre un médico que tenía un atlas de anatomía que estaba muy bien hecho, pero que no debería ser un documento académico porque éticamente estaba muy mal construido. Y mucha gente justificaba si era un trabajo tan bien hecho científicamente, no habría motivos para no replicarlo, para que lo sigamos utilizando y demás. Me parece en extremo cruel poder alabar, poder utilizar, poder darle crédito a este tipo de personas que, si bien pudieron haber tenido una gran ciencia, arte y demás, todo eso debe estar siempre acompañado de un componente ético y de respeto a la dignidad humana. Cosas que estos personajes se pasaron por alto totalmente. Entonces, aunque hablemos de ellos, no quiere decir que los apoyemos ni que justifiquemos ninguna de sus actividades en su vida. Si hablamos de estos personajes es porque es necesario recordarnos a nosotros mismos por qué estos regímenes terminaron y nunca jamás en la vida deberíamos permitir que otra vez se vuelva a replicar este tipo de situaciones. Y soy consciente que en el mundo todavía existen situaciones atroces que se viven todos los días en confines de la Tierra, pero si condenamos hechos antiguos, también podríamos condenar los actuales y prepararnos para el futuro. El progreso depende de tener siempre presente nuestra historia y corregir los errores que pudieron cometer las personas que estuvieron antes de nosotros. Así que por favor les pido el máximo respeto con este tipo de temas. Bien, ¿quién fue Joseph Mengele y por qué era denominado el ángel de la muerte? Así es, señores. Pues bien, Joseph Mengele nace el 16 de marzo de 1911 bajo el seno de una familia que se dedicaba a la industria agrícola, eran dueños de empresas. Fue el mayor de 3 hermanos y aproximadamente por 1930 termina sus estudios de colegio, ¿no? Inmediatamente ingresa a la universidad a estudiar medicina, pero al mismo tiempo estudia filosofía en la Universidad de Múnich. Si recordamos un poquito la historia, Múnich fue una de las ciudades principales en las cuales el Partido Nacional Socialista de Alemania pues emergió, ¿no? Las bases estaban en Múnich, fue como el bastión de esa época, fueron los que llevaron realmente al poder al señor del bigote. En 1935 obtiene un doctorado en antropología en Múnich y en 1937 se gradúa de la Escuela de Biología y Herencia Genética e Higiene Racial de Frankfurt.
Trabaja como pupilo de Ottmar Freiherr von Fleischmann. Mi alemán no es el mejor. Que era un científico que estaba muy interesado en esto de la genética, ¿saben? A él le fascinaban esos temas porque además en esa época, estamos hablando de los años 30 del siglo XX, esto no estaba muy desarrollado, no se entendía muy bien cómo funcionaba nuestro genoma. De hecho, ni siquiera existía la palabra genoma como tal. No se entendía cómo es que ciertas características podían heredarse en las generaciones posteriores, y lo que ellos querían como premisa además del partido nazi era utilizar todas las ventajas que podía dar la herencia genética para así posicionar a la raza aria como ellos consideraban una raza con una supremacía frente a todas las demás. Importancia grande tuvo además el estudio, o más bien la curiosidad que tenía este científico en los gemelos. Durante estos años Mengele va trabajando, y uno de los temas que más le llama la atención es el del labio leporino, ¿no? Paladar hendido. A él le parecía muy interesante, pero al mismo tiempo atroz que alguien pues pueda nacer con este defecto congénito. Recuerden ustedes que cuando se empezó a hacer la limpieza racial, también se hizo una limpieza genética dentro del mismo partido nazi. Es decir, cualquier persona que tenía alguna condición genética se consideraba de por sí deforme, se consideraba poco útil para la Alemania de esa época y debería ser eliminada por completo, aún siendo de las filas del partido nazi. En este punto les aconsejo mucho una serie que pude ver hace ya 2 años. Se llama The Man in the High Castle, o El Hombre en el Castillo. Es original de Amazon Prime y pues nos cuenta una historia un poco alterna al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, es un what if. En esta historia los nazis y los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial sometiendo a Estados Unidos. Entonces ahí se va viendo un poco cómo las ideas de este partido fueron pues implementándose en el resto del mundo que fue ocupado por los alemanes después de haber ganado hipotéticamente la Segunda Guerra Mundial. Ahí se van a entrar un poquito más a fondo de cómo los mismos partidarios eran sometidos a cosas que pueden considerarse muy muy atroces. Esta tesis acerca del labio leporino y la barbilla partida le valió a Mengele el título summa cum laude en el doctorado de medicina. Entonces se gradúa en 1938 de Frankfurt. Mengele, hay que decirlo, era una mente prodigiosa porque tenía mucha curiosidad científica, y de no haber vivido probablemente en este contexto que le tocó vivir, hubiera sido una de las mentes más brillantes para su época, y probablemente de no tener el contexto que tuvo hubiera sido un gran científico y hubiera dado muchos aportes a la humanidad, y no utilizar su conocimiento de una forma tan malvada. En 1939 se casa y tiene un hijo llamado Rob, que pues es el único que tiene. Recordemos que una de las principales premisas del partido nazi era tener una expansión territorial, porque los alemanes, al sentirse una raza superior, lo que querían es que su espacio vital esté limpio y esté apto para esta raza aria. Entonces esto fue amalgamándose en la política, en la milicia y en la ciencia, obviamente, que ellos manejaban. Así que la ideología que dominaba a todos los partidarios pues era la de realmente proveer a la raza aria un lugar que esté totalmente limpio de otras razas o de otros individuos que ellos no consideraban al nivel de la raza aria. Fue así que Mengele en 1937 ya se afilia a las filas del partido nazi, y en 1938 a la Stufenstaff, ¿no? A la SS. Recibe formación militar y en 1940 él es voluntario para ir realmente al frente de batalla con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a tener el rango de Untersturmführer, lo estoy leyendo porque les digo, mi alemán es muy malo, que equivale más o menos a ser un subteniente, ¿no? En el batallón de guerra realmente, hasta noviembre de 1940. Fue destinado luego a Ucrania, recibe premios, recibe medallas, reconocimientos, etc. Pero en 1942 es herido de forma grave, una herida de bala, y tras evaluaciones médicas pues se le dice que no puede estar al frente, ya no puede combatir, ya no puede ser un soldado activo. Entonces es reubicado. Llega a trabajar
en la Oficina de la Raza y el Reasentamiento en el mismo Berlín. Y gracias a todos sus aportes y toda su entrega al partido, en 1943 es ascendido como Hauptsturmführer, que equivale a un capitán. A comienzos ya de 1943 aproximadamente, él decide solicitar un puesto de trabajo en los campos de concentración. Ya para esta época ya existían los campos de concentración. Si quieren revisar un poquito más la historia, se darán cuenta que estos campos de concentración no fueron de un día para otro, no, fue una segregación paulatina, fue un acorralamiento para las personas judías, sobre todo gitanos, homosexuales y demás, de forma muy paulatina, muy de a poco, a lo largo de varios años, hasta llegar a los campos de concentración. En ese entonces ya estaba instaurada Auschwitz. Entonces, él solicita trabajo porque ya tenía en mente, ya dijo, aquí yo puedo realizar los experimentos científicos que tengo aquí en la mente. Porque, recordemos, toda la ideología estaba imbuida en todo lo que hacían, incluida la ciencia, obviamente. Entonces lo trasladan a Auschwitz y lo nombran jefe médico. Entonces, ya desde 1941, los campos de concentración no solamente eran de trabajo forzado, que era lo principal, ¿no? Al principio se crearon para eso, para hacerlos trabajar, técnicamente en condiciones de esclavitud. Pero luego se vio que deberían exterminarlos. O sea, ya el señor del bigote dijo, no, simplemente nos basta con segregarlos, aislarlos, tratarlos como esclavos, sino además tenemos que exterminarlos, tenemos que hacer realmente una limpieza de todo el continente europeo que él estaba ocupando o quería ocupar, de todas estas personas, ¿no? Entonces empiezan a llegar grandes cantidades de personas a los campos de concentración, uno de los más grandes, a Auschwitz, ¿no? Entonces, lo que hacían cuando los trenes llegaban a los campos de concentración es muy duro, porque empezaban a dividirlos, ¿no? Dividían la gente que iba a ir a trabajos forzados y la gente que iba a ir a exterminio directo. Que los que hacían trabajos forzados eventualmente también terminaban en exterminio, pero había unos que no tenían pase directo. Entonces, una vez llegados los trenes, ¿cómo los seleccionaban? Pues muy fácil. A las mujeres embarazadas, por ejemplo, a exterminio. Los niños, a exterminio. Los ancianos, a exterminio. Cualquier persona que tenga cualquier tipo de deformidad o enfermedad, a exterminio. Y todos los demás, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, que tengan fuerza, que tengan la capacidad de trabajar, a trabajos forzados, ¿no? Ahora, los médicos, cualquier médico, miembro de la SS, no tenía por qué hacer este trabajo de segregarlos, ¿no? Esto lo hacían como los que tenían un rango un poquito inferior, los soldados en general. Entonces los jefes médicos no estaban obligados a hacer este tipo de trabajos. Pero Joseph Mengele sí lo hacía, porque Joseph Mengele disfrutaba de esta acción. Se dice que se lo podía ver por ahí, por el campo, cuando se estaba haciendo este enfilamiento para seleccionarlos. De lo más tranquilo posible, él se acicalaba, se peinaba, se ponía su traje o su uniforme más bien. Ellos siempre muy pulcros eran los oficiales de la SS, con las botas bien lustradas. Se paseaba por el campo silbando, cantando, parecía que estaba de buen humor cuando le tocaba hacer esta tarea. O sea, él disfrutaba como que tener las presas dispuestas para su laboratorio. ¿Por qué? Porque él empezaba a elegir quiénes no solamente no iban a ir a exterminio directo ni a trabajos forzados, sino que iban a ir como parte de su estudio científico, ¿no? Tenía especial atención a los hermanos gemelos, porque ya tenía toda esa idea desde que estaba trabajando con su profesor, ¿no? Entonces cuando él veía gemelos era como una fiesta, ¿no? Se los llevaba, se decía que los ponía en lugares donde tenían mejores condiciones, estaban menos hacinados, se les daba más alimento para que pudiesen aguantar lo más posible los experimentos a los cuales luego serían sometidos. Ahora, adicional a esto, obviamente los prisioneros de Auschwitz tenían cierta atención médica, ¿no? Pero no prestada por los oficiales de la SS, por los médicos, sino por los mismos prisioneros que en su vida fueron médicos, estaban formados como médicos. Recuerden que había todo tipo de personas. Entonces, les daban un tiempo, ponte 1 o 2 días para recuperarse. Si no se podía recuperar, bueno, pues ni modo, te vas al campo de exterminio. Y eso es lo que hacía Mengele. Iba a supervisar todos los días o semanalmente a estos prisioneros. Y mira, si no te has recuperado por ahora, pues bueno, lo siento, a la cámara de gas. Porque además él era el encargado del Zyklon B. El Zyklon B es un pesticida a base de cianuro
que era el gas que utilizaban en las cámaras de gas de estos campos de concentración. Entonces él era el encargado de administrarlo, de dotarlo, de subvencionarlo, si ustedes quieren, porque obviamente esto era un gasto que hacía el Estado en favor de estos campos de concentración y había que administrarlo de una forma adecuada, y él era el encargado en Auschwitz. Tal era la maldad de Mengele que actuaba de una forma que uno piensa que es inconcebible. Por ejemplo, en 1943, en un campo exclusivo de gitanos, porque entre ellos también los segregaban, gitanos, se desató un brote de noma. Si ustedes buscan la noma, hasta ahora no se sabe exactamente la causa, pero es un tipo de gangrena, ¿no? Que está favorecida evidentemente por la desnutrición, por el hacinamiento, y los principales afectados son los niños, ¿no? Entonces, la mayoría de los niños estaban infectados. Entonces, eligió un pediatra que era judío para tratar a estos enfermos, porque la mayoría eran niños, y lo que hizo fue agarrar a todos los que estaban infectados, llevarlos a un barrancón y asesinarlos. Una vez asesinados, hizo que les cortaran las cabezas, y esas cabezas las envió a la Academia Médica de Graz, ¿no? Que pertenecía también a la SS, para ser estudiadas, para descubrir la causa y el tratamiento de esta enfermedad. Obviamente no para los que estaban sufriendo el brote en ese momento, sino por si en algún momento hubiera otro brote en otra situación, en una ciudad alemana, no vaya a ser, o simplemente para vanagloriarse de que había descubierto una enfermedad y su cura. En otra oportunidad, en la región de las mujeres, el pabellón de las mujeres, hubo un brote de tifus. Lo que hizo Mengele fue que a 600 prisioneras en ese momento que estaban infectadas con el tifus, pues las envió directamente a la cámara de gas, directamente. Luego a las demás prisioneras que habían estado cerca de estas, pues les dio ropa nueva, hizo que se asearan, que cambiaran todo lo que estaba a su alrededor, y luego las volvió como que a controlar, ¿no? En un tiempo, y a las que presentaban otra vez síntomas, porque algunas tardaban más en incubar la infección, pues igual, otra vez a la cámara de gas, y a las restantes otra vez que las bañamos, que les cambiamos de ropa, y vemos quiénes se van infectando. Este proceso se repitió hasta que no quedó ni una sola persona infectada de tifus, porque todos habían muerto en la cámara de gas. Ahora, si ustedes creen que eso fue lo peor, pues no, porque tiempo después hubo un brote de escarlatina, ¿no? Y otros brotes que son muy comunes en situaciones de hacinamiento y de malnutrición. Pero en estos casos dijo, mira, ¿para qué vamos a gastar? ¿Para qué vamos a gastar en darles agua, jabón, ropa nueva, limpia, desinfectar? No, todos, donde se haya desatado brote, a la cámara de gas, todos. Gracias a estos esfuerzos por mantener la sanidad en el campo de Auschwitz, fue condecorado. Se le dio la medalla de la Cruz al Mérito Militar de segunda clase con espadas, ¿no? Y fue ascendido además en 1944 como primer médico del campo de Birkenau. Ahora, esta es la parte en la que él controlaba la parte sanitaria, ¿no? De los campos. Pero individualmente él tenía una subvención solicitada por su maestro, a quien pues Mengele le seguía enviando sus estudios para que siguieran su investigación. Su subvención venía de la Fundación Alemania de la Investigación misma, y con eso pudo montar un laboratorio de patología que además puso a trabajar a patólogos judíos, a quienes les entregaba piezas de personas asesinadas, inoculadas con venenos, ahorita vamos a verlos, para que ellos disecaran estas piezas, las empaquetaran y las enviaran a von Ferschwar, ¿no? El doctor Miklos Nisli, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero fue un médico, un patólogo húngaro de religión judía, obviamente, que fue obligado a trabajar en este laboratorio. Fue el encargado de llevarlo adelante, ¿no? Entonces era muy cruel tener que tú, como judío, estar haciendo este tipo de cosas con los cuerpos tratados sin dignidad de tu misma gente, ¿no? Este doctor dijo que Mengele tenía una especial atención en aquellas personas que tenían, por ejemplo, heterocromatismo, que sufrían de enanismo o acondroplasia, mejor dicho, y en los gemelos, ¿no? El tema de los gemelos era como una obsesión para Mengele,
porque esto, al creer que la raza aria era superior, lo que ellos querían era ampliarla, ¿no? Entonces, si ellos descubrían exactamente la genética detrás de los hermanos gemelos, podrían hacer que siempre todos los embarazos de las mujeres arias sean múltiples, ¿no? Así, en lugar de tener un nuevo alemancito, tenían dos arios para seguir expandiendo esta subraza superior. Y además genéticamente deseados, porque ojo, ya les decía, dentro de los mismos partidarios tenía que haber una limpieza genética. No podía haber gente que tenga ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de deformidad o afección para ser considerado realmente un digno representante de la raza aria. Ahora, como les decía, los sujetos que él seleccionaba para sus estudios pues tenían mejor alimentación, estaban un poco mejor acomodados y podían como que esperar más tiempo antes de ir a la cámara de gas, porque eventualmente o iban a terminar en la cámara de gas si los experimentos salían mal y les afectaba mucho, o directamente Mengele los asesinaba para que después de muertos siga estudiando sus cuerpos. En el caso de los gemelos, por ejemplo, hubo una noche que les inyectó a 14 gemelos cloroformo directamente en el corazón para estudiar cómo es que lleva ese hecho a la muerte de una persona. O sea, yo no sé qué tan útiles sean esos experimentos, pero me parecen atroces a niveles que tú dices, ¿como por? Hacía inoculaciones de distintas infecciones como el tifus, venenos, etcétera, de forma intencional, y lo peor es que si uno de los gemelos moría por esta causa, también asesinaba al otro gemelo para ver las diferencias en el tipo de muerte que tuvo uno frente al otro. Para poder trabajar tranquilo, Mengele lo que hacía era amarrar a sus víctimas a las mesas de disección o que él tenía para hacerles los estudios pertinentes. También les vendaba los ojos para que no vean lo que le estaban haciendo. Los sometía a cirugías sin anestesia y una vez unió a 2 gemelos por la espalda, los cosió para crear gemelos siameses. Dichos sujetos murieron a causa de la gangrena por la infección que les dio estas heridas de una sutura muy mal hecha, seguramente sin ningún tipo de antisepsia, y que él descuidó por completo, ¿no? O sea, son cosas que se podían haber calmado, se podían haber evitado si se usaba antibióticos, por ejemplo, pero él dijo, ¿para qué? ¿Qué vamos a gastar en eso? ¿No? También hizo experimentos provocando intencionalmente heridas con gas mostaza. El gas mostaza genera heridas muy dolorosas que fácilmente se infectan y que tienen una evolución muy lenta, o sea, se curan en mucho tiempo. Entonces Mengele sometía a estas personas al gas mostaza para él ir viendo cómo podemos acelerar el proceso de curación. Obviamente no hacía nada para curar las heridas, simplemente experimentaba con una cosa, con otra cosa que provocaba más dolor, más infección, etcétera, etcétera. También hizo experimentos con la sulfamida. En ese entonces la sulfamida era como el antibiótico más milagroso, ¿no? El que tenía mejor acción. Lo que hacía él era provocar heridas e infectarlas intencionalmente con el streptococcus, con clostridiums, con varias otras bacterias bastante agresivas, y lo que él hacía pues era ver qué tanta efectividad tenía la sulfamida. Ok, ya que pasaron la primera prueba, ahora la vamos a reinfectar o sobreinfectar. Vamos a rociarla con cosas sucias como viruta de madera, metales, cosas de la basura, etcétera, y ver cada vez la efectividad de la sulfamida, hasta dónde resiste, hasta dónde aguanta, qué tanto puede curar, ¿no? Obviamente esto derivó en infecciones muy graves, fallas multiorgánicas y muchas muertes. También, y creo que este es uno de los episodios que más me duele, fue capaz de estudiar la muerte por inanición. La inanición es la acción de dejar de comer, ¿no? Este experimento fue relatado por una sobreviviente que fue Ruth Elias, quien dio a luz en Auschwitz, ¿no? Le tapó los pezones con esparadrapo a la mujer para evitar que su hijo lactara, ¿no? Y ver, por curiosidad científica, cuánto tiempo el niño tardaría en morir.
Desgraciadamente, el niño tardó 7 días en morir. O sea, estuvo un niño recién nacido 7 días sin comer ningún tipo de alimento y con la madre como testigo. Pero también tenía mucha fascinación, como les decía, por los defectos congénitos, ¿no? Su tesis de doctorado fue estudiando muchas malformaciones congénitas. Una de las que más le interesaba era la acondroplasia, ¿no? Los enanos. Hubo una familia completa que llegó a Auschwitz, ¿no? La familia Obitz. Mengele los puso en un lugar aparte, les dio mejor alimentación, pero también los sometió a experimentos muy crueles, como la extracción de dientes, sin anestesia, obviamente, la extracción de la médula espinal, para determinar qué factores genéticos conllevan a las malformaciones, ¿no? Para estudiar la herencia genética a través de estos tejidos. Les sacaba sangre hasta que técnicamente se desmayaban, y una vez que recobraban el conocimiento, les volvía a sacar la sangre hasta que se volvieran a desmayar. Los sometió a rayos X, a una tortura física, emocional, psicológica tremenda, y los 7 miembros de la familia sobrevivieron. De hecho, tienen un libro donde relatan toda la tortura que tuvieron que vivir durante esos años. Una vez puso a uno, no recuerdo si miembro de la familia, pero sí a un sujeto acondroplásico, lo obligó a tener relaciones con una mujer que estaba infectada con sífilis para ver qué tan proclive era él de infectarse por su condición de acondroplásico, ¿no? Entonces, a ver en cuánto tiempo se contagia y cómo reacciona y cómo su cuerpo asimila la sífilis. Así de cruel era él. Se dice que eventualmente Mengele se lo podía ver como que feliz, cantando de buen humor cuando encontraba gemelos, y además cuando se cruzaba con niños, ¿no? Como que se ponía a jugar con ellos, les daba a veces caramelos, se ponía a jugar a la pelota, les decía que le digan tío Mengele, ¿no? Pero sin remordimiento, solo podía hacer por la mañana y en la tarde mandar a todos esos niños a la cámara de gas. A todos. Exactamente. Entonces era un tipo que realmente sentía cero empatía. Su hijo, Rolf, dijo que hasta el último día de su vida, él jamás se arrepintió de las acciones que hizo durante la guerra. Que él siempre defendió que todo lo que hizo, lo hizo por una causa justificada. Y que él seguía defendiendo los ideales del partido nazi. Entonces, por todas esas causas y probablemente muchas otras más, se lo denominó el ángel de la muerte. Porque él determinaba quién vivía y quién no, y quién aportaba a la ciencia en Auschwitz, donde fue el lugar de más muertes en toda la historia de la humanidad. Después de que el régimen nazi cae, Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y se empieza a perseguir a todos los oficiales de la SS, Mengele escapa por una de la ruta de las ratas, ¿no? La ruta de las ratas es un tema muy interesante en la historia porque gracias a este tipo de situaciones, con mucha ayuda de la Iglesia Católica, por ejemplo, muchos de los oficiales de la SS pudieron escapar por diferentes vías, el Vaticano, por Austria, por España incluso pudieron escapar, y muchos de estos escaparon a países latinoamericanos, especialmente Argentina. Hay razones por las cuales varios de estos oficiales nazis emigraron a Argentina, ¿no? Tenían como que ya un pasado político, económico, social con Argentina. Entonces era como que un lugar seguro para ellos, sobre todo económicamente hablando. Entonces Mengele no fue la excepción. Mengele escapó a Argentina y vivió muchos años ahí bajo un nombre falso, luego bajo su propio nombre. Y probablemente muchos de estos estaban encubiertos por autoridades y a veces se especula incluso por los mismos servicios de inteligencia de Estados Unidos para no ser atrapados. Eventualmente, cuando ya le seguían la pista, migró a Paraguay y de ahí a Brasil. En Brasil, con sus amigos, pudo alquilar una casa, pudo tener un lugar donde quedarse, incluso pudo seguir invirtiendo en negocios. Y ahí vivió hasta el final de sus días, en los 70, donde ya había desarrollado enfermedades cardíacas, ¿no? Hipertensión, coagulopatías y demás. Y pues al parecer le dio un derrame cerebral y murió ahogado, ¿no? Años después, su cuerpo fue exhumado, o sea, el cuerpo que la gente asumía que era el de Mengele, y con un estudio de ADN se determinó que sí, efectivamente era él, que estaba enterrado en esa tumba y que había muerto ahogado en Brasil. Y bueno, esa fue la historia de Joseph Mengele, una persona que murió de forma impune, realmente no tuvo el castigo que merecía por todas las cosas que hizo.
que cometió las peores atrocidades que se puede imaginar el ser humano bajo una ideología muy mal planteada, muy mal llevada a cabo y dañina en absoluto para toda la humanidad. Evidentemente las vidas de las personas que murieron a manos de el ángel de la muerte jamás se van a recuperar y no va a haber consuelo alguno para la familia o los amigos de quienes tuvieron que pasar por todas estas atrocidades, pero condenar estos actos siempre nos va a recordar que este tipo de situaciones no puede repetirse jamás en nuestra historia. Déjenme saber en los comentarios si les gustó este tipo de videos. Hablamos y repasamos un poco la vida de algún personaje notable, en este caso más bien infame por completo, y podemos hacer más videos de este estilo. También díganme de qué otros temas quieren que hablemos en un siguiente video. No se olviden seguirme en mis redes sociales y ustedes me ven en el próximo video y yo los veo en los comentarios. Adiós.